Hola, bienvenidos a este ciclo que tenemos en una alianza estratégica que lanzamos hoy en este primer episodio, una alianza estratégica entre el Buenos Aires Herald, el diario en inglés más antiguo, escrito en inglés más antiguo de Sudamérica, y que tengo el honor de dirigir desde 2022, desde su relanzamiento, y también con AmCham, que es la Cámara Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y una de las comunidades de negocios más grandes del país. Muchas gracias por estar del otro lado. La idea de este ciclo de conversaciones que vamos a arrancar aquí tiene 3 episodios y vamos a poner el foco en la competitividad de la Argentina y el desarrollo. ¿Qué hace falta para aumentar la competitividad de nuestro país? Con esto en mente tenemos la presencia de 2 invitados. Por un lado, lo están viendo ya ustedes en pantalla, está Santiago Farinati, CEO de Alsea, que en Argentina opera 2 marcas muy importantes que son Burger King y Starbucks, pero tiene operación en el resto de Sudamérica con otras marcas. Buenas, bienvenido Santiago, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Sí, Alsea es un grupo de origen mexicano que operamos marcas gastronómicas internacionales y yo veo la operación de Alsea en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia. ¿No? Esa es la región Sudamérica y ahí operamos casi 850 tiendas, somos casi 15.000 personas trabajando en esta región. También tenemos a Santiago Bulat, economista, jefe del grupo IDEA y además también socio de la consultora INVEC. Bienvenido, Santi. Muchas gracias y felicitaciones por el arranque. Muchas gracias. En esta conjunción, en esestos diálogos que estamos lanzando desde el Buenos Aires Herald y AmCham, la primera pregunta es la pregunta obvia, completamente obvia, inicial, después tengo algunas otras para focalizar en algunos puntos, pero ¿de qué depende la competitividad en general y qué es lo que ven ustedes en relación a la Argentina? El que quiera empezar, el valiente que arranque. Vamos de lo macro a lo micro. Me parece bien. Está bien. Buena división. Bueno, primero creo que hay un montón de temas que hay que abarcar cuando uno habla de competitividad. La primera, obviamente, es una economía estable. En general, cuando hay economías muy volátiles, eso repercute en un montón de temas que también complica a las compañías más chicas. Digo, que tiene que ver con los presupuestos son mucho más difíciles de hacer, los pagos de salarios se complican, no, siempre tenés benchmarks con compañías de afuera que son más difíciles para, por ejemplo, decir, bueno, pago los sueldos, aumento tal cantidad de sueldos acá, es difícil explicar a las casas matrices, digamos, todo eso complica la situación y obviamente repercute en el crédito, en la posibilidad de tomar crédito acá, cuando sos un país más riesgoso a nivel, digamos, internacional, porque tenés un riesgo país alto o no te confían mucho, automáticamente eso se traslada también a las compañías locales que dicen, bueno, vos estás localizado en un país que es riesgoso, que por ejemplo tiene cepo, entonces no me vas a poder repagar las deudas, no me vas a poder girar dividendos y todo eso complica de alguna manera a la competitividad local. Con lo cual creo que una macroeconomía estable es bastante fundamental a la hora de empezar a la hora de decir, bueno, ¿cómo atacás la madre de los problemas de la competitividad? Bueno, tenés que tener una economía estable y que más o menos saber que en un año cómo van a estar ciertas variables y poder acompañarlas, no tener que hacer presupuestos que se van cambiando cada 5 minutos. Eso es bastante importante. Y después tenés un montón de temas tributarios, tenés un montón de temas cambiarios, tenés un montón de temas de infraestructura. Digo, es un tema que por ahí no se toca. Acá siempre hablamos mucho de lo cambiario, pero si vos tenés una infraestructura súper costosa, con impuestos muy altos, con rutas que no van, o tenés mucha carga que va vía camiones y poco tren, bueno, todas esas cosas son logística que dado que tenemos una macro bastante desordenada durante mucho tiempo, se dejan un poco más de costado, pero son los temas más claves para entender si un país puede entregar mercadería más rápido, tener algo de aranceles más bajos, tener una infraestructura mejor, que una vez con macro estabilizada, esos temas tienen que ser prioridad. Sobre todo cuando dependés gran parte de tu actividad económica en sectores que la infraestructura es clave porque necesitas transportar parte de lo que producís, ¿no? Absolutamente, o sea, gran parte de lo que producís. Sobre todo sacar productos al exterior, si vos tenés que hacer un recorrido de 1000 kilómetros para poder sacar un contenedor, que encima muchas veces nosotros tenemos tiempos muy altos de espera en la aduana. Entonces también ahí tenemos otro de los temas de que encarecemos financieramente y operativamente los costos de sacar mercadería de Argentina. Entonces, hay un montón de tópicos que hay que empezar a darle bola para mejorar la competitividad. Santiago, vos, está buenísimo lo que dice Santiago. Desde mi lugar, viste, además de la micro, yo te lo traduzco en que cuanto más explicaciones uno tiene que dar a la casa matriz, es más complejo. ¿Viste?
yo que veo 5 países o una casa matriz que tiene 14 países operando, 13 países operando, es inevitable que el que más explicaciones tiene que dar y más ruido genera ahí, en la casa matriz, ¿no? Ese fue el caso nuestro. Te voy a dar dos ejemplos concretos de la industria más micro nuestra, ¿no? Que en relación a la competitividad. Una, por un lado, la industria gastronómica argentina es muy importante y hay un altísimo consumo. De salir a comer, decís. Sí, y hay viste, una muy bienvenida de las marcas internacionales, ¿no? De hecho, los volúmenes que nosotros manejamos en Argentina son altos. El problema es que la competitividad, creo que ahí Santiago lo dijo, entre todas las que dijiste, es la alta carga impositiva, ¿no? La alta carga, y principalmente hay un montón de impuestos, ¿no? Pero las cargas sociales al trabajo es lo que distorsiona mucho ¿viste? Cuando haces las comparaciones con otros países. Y uno primo hermano del otro es el primero, y el segundo es la alta informalidad que hay en Argentina, en esta industria particular, seguramente en otros también. Yo lo que te puedo dar fe es la industria nuestra, la altísima informalidad que genera un empleo no tan bueno, después con un montón de complicaciones que tratas, pero esas dos cosas son las que hoy hacen que la competitividad del sector gastronómico formal que operamos en la formalidad cruja, ¿no? Claro, y ahí lo que pensaba es, ¿cómo le explicás a tus casas matrices? Yo me imagino, me pongo en el lugar tuyo diciendo, tenemos tres dígitos de inflación, ¿no? El año pasado, por ejemplo. El año pasado no, el anterior, 2023. ¿Cómo explicás ese tipo de cosas? ¿Cómo se enfrentan ese tipo de que la gestión cotidiana es compleja, pero además también en la relación? Sí, yo creo que nos juega a favor que no es nuevo eso. Esto no es nuevo, claro, y viene de muchos años también. Entonces, ya como las casas matrices también ya están un poco acostumbradas al caso argentino. Pero la mejor forma de convencer a un inversor de Argentina es traerlo, que venga, ¿no? Porque si vos lees los diarios a veces, o los medios de comunicación y la información, por ahí, viste, alguien que está afuera, por ahí se construye una imagen. Cuando vos traes a un inversor acá y lo llevas a avenidas comerciales y lo llevas a centros comerciales y ven el volumen de consumidores que hay y los restaurantes con mucha gente y los fast food con mucha gente, es la mejor forma de que el inversor vea que hay un potencial de negocio. Después cuando ve los estados de resultados, ¿viste? Se enamoran un poco menos, ¿no? Claro, como que ahí dicen, me gusta, pero déjame seguir viendo. Exacto, sí. Hiciste recién referencia, Santi, a la cuestión cambiaria. ¿Qué es lo que determina o por qué siempre estamos hablando de la cuestión cambiaria como una de los elementos de la competitividad? Parece que devaluás y ganás competitividad y no es nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, a ver, por ahí es la salida más rápida, fácil, ¿no? Tener claro, un tipo de cambio algo más alto. Yo creo que Argentina tiene que trabajar por ahí mucho más en la otra parte, en la no estrictamente cambiaria. Aunque también, acá hay un tema que no me quiero meter mucho, porque no estamos hablando de eso estrictamente, pero si vos me decís si el gobierno tiene que devaluar o no devaluar, y si ese es el debate que hay, es porque vamos a seguir teniendo cepo mucho tiempo más y va a haber una autoridad que es la que define si se devalúa o no se devalúa. Cosa que en mercados más abiertos o cuando vemos otras economías, hay un tipo de cambio que se va definiendo en base a los flujos comerciales, financieros y demás. Si entran más flujos comerciales se va a apreciar, si se van más vamos a devaluar. Entonces, bajo la pregunta de si devaluamos o no devaluamos, bueno, hay que ver qué pasa con el esquema cambiario. Pero en este sentido, me parece sí que Argentina, y ahí Santiago lo decía también con lo tributario en particular, tiene que hacer mucho más el trabajo pendiente que le queda, si se quiere, de la parte más tributaria y demás para bajar costos, digamos. Uno dice, bueno, no sé, vamos a ponerle un ejemplo fácil, pero la leche sale 1.000 pesos, vamos a poner, y el tipo de cambio es 1.000. Bueno, yo tengo una opción, o subo el tipo de cambio, entonces alguien de afuera viene con $1 y compra 2 leches ahora porque el tipo de cambio se va a 2.000, o podemos hacer que esa persona compre 2 leches haciendo que la leche baje a 500. ¿Y cómo hacemos que la leche baje a 500 en vez de subir el dólar? Bueno, y ahí entra todo lo que veníamos conversando antes. Entonces, lo cambiario es lo que finalmente te termina ajustando para un lado o para el otro cuando no logras hacer reformas más profundas, me parece, y ahí entran temas de competencia también con empresas de afuera, que vengan a operar acá o no, porque también entra todo el tema de los márgenes. Ahí tenés un submundo muy, muy grande de cuando vos agarras un P&L y ves qué gana y qué pierde esta empresa, bueno, ahí entran millones de puntos que hay que ir a revisar y que entra todo lo anterior que veíamos, ¿no? Ahí pienso, ¿cuál es la relación con el empleo y la productividad? Porque justo planteaba Santi algo interesante, bueno, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con el empleo y la productividad? ¿Cómo se puede mejorar la productividad desde el sector de los trabajadores? El sector, te hablo del sector que yo conozco bien, sí, ¿no? Que es el sector gastronómico, emplea muchísimas personas, ¿no? Hay datos, distintos datos, pero en la formalidad hay como 25.000 comercios registrados en Argentina que emplean más de 200.000 personas.
Y eso hablando de lo que está registrado, imagínate lo que no. Y también es un sector en el que la tasa de inversión empleo es muy saludable, ¿no? Se estima que cada $15.000 de inversión se genera un empleo. Entonces es un sector que puede generar empleo muy bueno y el empleo formal también es, por general nosotros empleamos, el sector emplea chicos muy jóvenes, ¿no? Que salen del colegio, nuestro grupo etario es entre 18 y 25 años, que terminan su colegio, empiezan su primer trabajo en la formalidad, muchos de ellos, el 40% hacen su carrera profesional trabajando con nosotros. Entonces te diría que es un gran motor de la economía y qué decirte si mirás para atrás a toda la cadena de valor que está atada atrás. Nosotros, en Burger King y en Starbucks, el 90% de los insumos son locales. Un poco producto de todo lo que contaba Santiago recién y tus preguntas, es que hace años nosotros desarrollamos todos proveedores locales. Claro. Todo lo que vos ves en un Starbucks, salvo el café, que no hay manera de fabricarlo en Argentina. Claro, no se produce aquí. O algún equipo productivo, todo es locales. Y empezamos con proveedores muy chiquitos, hoy son pymes muy grandes que nos abastecen. Entonces, cada local, recién hablábamos de la apertura que hicimos en Mar del Plata, que está funcionando muy bien. Un suceso, ¿no? Un suceso terrible en Mar del Plata. Bueno, ese Burger King que abrimos emplea 60 personas, nuevas, fuente de trabajo. Ese Starbucks que abrimos emplea 25 personas. ¿Entendés? Solo en esa hay 100 puestos casi de trabajo y además todo lo que hay atrás. Entonces, me parece, y con esto te cierro, hay un potencial de crecimiento gigante en Argentina. Nosotros hoy operamos 250 tiendas en Argentina. Son todas propias, porque no tenemos el modelo de franquicias. Podríamos tener el doble, sí, pero se tienen que dar las condiciones más macro y micro para que podamos generar ese crecimiento. Pedilas, es el momento de pedirlas en esta conversación, a esas condiciones. Sí, a ver, estamos en eso. Esto no es de ahora también, viene de muchos años, sería injusto decirlo, viene de muchos años y hemos estado en muchísimas instancias y mesas de diálogo y lo seguimos estando. Lo que pasa es, bueno, la macro yo no la entiendo también, como Santiago, ¿no? Yo te hablo de la micro, nosotros necesitamos bajar la carga impositiva para poder generar mejor estado de resultados, como dices, generar flujo local e invertís. Alsea, el grupo que yo represento, está acá hace 20 años. Nunca retiramos un solo dólar. Yo nunca, ahí dijiste, para mandar dividendos, nunca sacamos un dividendo de Argentina. Todas las tiendas que se ven acá son reinvención propia del negocio que se genera. Entonces imagínate el potencial que habría de poder crecer y generar empleo formal si podemos prender de vuelta la máquina para abrir tiendas. Hay un montón de lugares del interior, ciudades de 200.000 habitantes, que no estamos, ¿no? Que podríamos llegar con las marcas. ¿Y eso es una cuestión de restricciones cambiarias o de que el proceso de reinversión de ustedes hace que no giren dividendos? Todo tiene que ver con todo, ¿viste? A ver, vos podés invertir con flujo local o podés recibir dinero desde afuera. Sí. Hoy Argentina, por la historia que tenemos y todo, no es tan atractiva para mandar dinero de afuera, porque un inversor que mira el retorno sobre su inversión, hay un indicador que es el ROI, ¿no? Y cuando vos ves muchos países, hay ROIs que superan ampliamente el de Argentina. Entonces, por ejemplo, el Grupo Alsea, ¿a dónde va a direccionar inversiones? A donde tiene un retorno para los inversores. Alsea es una empresa que cotiza en la bolsa mexicana. Claro. Entonces, el otro camino es generar flujo local. Pero hoy el flujo se nos va en impuestos, claro, no en carga tributaria. Sí, sobre todo que si tenés un riesgo país alto, el retorno que esperás de ese país es mucho más acelerado. Entonces decís, che, si no me da tremendo retorno, claro, no sé si voy a poner una moneda ahí porque es muy riesgoso. Claro, o sea, me conviene ir a otro mercado que tengo menos riesgo y un retorno más mejor. O menos parecido. Bueno, claro. Sí. Ahí lo que te iba a preguntar es, porque estamos hablando del tema impositivo y vos también lo mencionaste, Santi, ¿cuáles son los componentes impositivos que impactan negativamente la competitividad argentina? ¿Qué dirías ahí? O sea, digo, en la industria gastronómica nos contaba recién que las cargas sociales son una de las que más inciden, pero digo, es una cuestión de particular de esta industria en general, pero ¿qué pasa con el resto de la cuestión impositiva en la economía en general? Sí, yo creo que Argentina tiene un tema de que, digamos, recaudamos muchos impuestos que son muy regresivos. Por ejemplo, el impuesto a débitos y créditos es muy regresivo para la formalización, entonces de repente tenemos mucha más propensión a usar efectivo que otros países, que otras economías. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que va en cadena, que no se puede descontar para atrás. Entonces, producís en una provincia, usás un insumo de otra y trasladás a otra provincia, estás acumulando en cadena 3 y cuando comercializás le sumás 5 puntos más. Bueno, sale carísimo finalmente estar haciendo productos en Argentina cuando usás distintos insumos de distintas provincias y terminás comercializando, sobre todo por ingresos brutos. Después creo que tenemos un tema también con las tasas municipales, donde obviamente para los intendentes es difícil recaudar en general cuando se cae la masa coparticipable, pero ahí tenés una
tenés demasiada poca transparencia, o sea, no tenés idea cuáles son las alícuotas. Si vos decís, bueno, quiero poner en tal o cual municipio un local de Starbucks, vamos a poner, lo que vas a terminar pagando de seguridad, higiene y de otras tasas que aparecen, no tenés ni idea hasta el momento que te sentás ahí. ¿Por qué? Porque la información es muy poco clara en general. Entonces tenés un tema de carga, yo creo que de acumulación de estos impuestos. Bueno, después retención es un impuesto que no se tiende a cobrar en el mundo, porque si vos querés exportar más, difícilmente te hagas poner un impuesto a exportar. Pero después tenés un tema 2 que es transparencia. O sea, es muy difícil saber lo que se termina pagando de impuestos, sobre todo en jurisdicciones más chicas. O sea que ahí hay un trabajo, no solamente de repensar el sistema impositivo, que cuando lo decís así me parece tan grande que decís... Sí, no, es enorme. Y no lo puede hacer solo Nación. Eso te iba a decir, no o sea, tenés distintos sectores, porque tenés no solamente los 3 niveles de gobierno, sino que tenés sentado ahí a muchos sectores de la economía o a todos los sectores de la economía, ¿no? Absolutamente. Y cuando cambia algo Nación, automáticamente repercute en las provincias por la plata que le llega y repercute en los municipios. Entonces, si vos haces un ajuste fuerte de Nación, pero no invitás a las provincias o a los municipios que se sumen, quizás a él le baja la carga de IVA, pero le termina subiendo ingresos brutos porque las provincias dicen yo me tengo que recaudar, claro. Sí. Y a eso es un problema, para el producto final termina valiendo lo mismo quizás. Sí, viste, de vuelta yendo de la macro a la micro. Hoy en Argentina vos vas a un negocio formal gastronómico y de 100 pesos que pagás, 40 son impuestos. Lo mismo en Chile es 20. Entonces hablaste de benchmark, la comparabilidad, ¿viste? Eso se traslada abajo al estado de resultados. Otro dato para que lo tengan, ¿no? Cargas sociales que insisto sobre lo mismo. Me parece que ahí está una gran solución para el sector. Las cargas sociales en el sector gastronómico formal pesan el 5% de la venta, son las cargas sociales al trabajo. 5% de la venta. En Chile o en Uruguay eso es menos del 1%. Entonces ahí hay un tema muy relevante a atender. Obviamente, yo te lo digo de la mirada micro y viendo el estado de resultados. También entiendo la problemática más amplia y la necesidad de tener una reforma más estructural, no solamente atacar este problema que nos atienda a nosotros solos. No, porque ahí hay un tema, es claro. Pensaba, ¿no? En esto de benchmark, usaron esa palabra y a mí me gusta un poco salir del pupo argentino porque siempre estamos como mirándonos demasiado. Entonces decir, bueno, ¿cuáles son algunos otros ejemplos, algunas otras referencias de países que son similares a nosotros que podríamos mirar? Bueno, vos tenés la región, tenés la mirada puesta en la región. Vos, los dos, me interesa, ¿qué es lo que ustedes ven como interesante en otras experiencias en economías similares que Argentina podría empezar a, no sé si a copiar, pero sí por lo menos adaptar a la realidad local? Es una buena pregunta. Creo que hay varias cosas. No sé, Uruguay acaba de hacer una reforma previsional, por ejemplo, que te impacta en tema jubilaciones, obviamente, y tema aportes, con lo cual ahí hay experiencias cercanas que ya empezaron a revisar, bueno, qué tenemos que hacer con los impuestos que se pagan, cómo se va a financiar la seguridad social. O sea, son temas recontra amplios que pegan a todos, pero que acaba de pasar en Uruguay hace poquito. En Brasil, por ejemplo, hace no tanto tiempo eliminaron las retenciones, que es otro de los temas quizás que más ruido hace en Argentina, en términos de negocios. Lo hicieron más de forma gradual y demás. Bueno, ahí hay experiencias para mirar. Después creo que a nivel global, si mirás un poquito más afuera, tenés experiencias, o sea, los países no crecen de la misma manera y de la misma forma aplicando las mismas recetas, eso también hay que decirlo, pero sí creo que a los países que por ahí les ha ido mejor en el último tiempo, o que han hecho reformas estructurales más grandes, se fijan mucho por ahí en las ventajas comparativas y competitivas que tienen frente al mundo y tratan de explotarlas más por ese lado, ¿no? Pero después del cómo crecer y cómo ganar competitividad tenés casos por todos lados. Está el caso de Irlanda más extremo, que se fue a bajar impuestos como loco, pero después tenés casos que siguen teniendo impuestos bastante altos y tratan de ganar competitividad por otros lados. Argentina tiene muy pocos acuerdos comerciales, entonces ahí tenés todos los temas que hay que revisar. No sé a quién hay que ir a mirar ahora directamente, pero sé que el orden del Mercosur ahora está bastante cuestionado. Y eso es una puerta que se abre para ver si Argentina tiene que seguir o no, o de qué manera tiene que seguir. Los acuerdos de libre comercio no son bajemos aranceles a todo y que entre todo y salga todo, sino que tienen muchas aristas arancelarias y pararancelarias que hay que seguir. Pero creo que es un camino que de a poco Argentina, si quiere meterse un poco más en el mundo, tiene que explorar y obviamente trabajar bastante puertas adentro. Pero no hay fórmulas mágicas, el mundo sí ha optado por ahí, donde tenemos ciertas ventajas competitivas contra el mundo, tratemos de explotar un poco eso y Argentina tiene un montón, energía, agro, minería, tenemos un montón. Voy a terminar esta conversación con una pregunta
que para disputar la narrativa sobre Argentina, porque hasta ahora que conversamos todas las cosas que de alguna manera son los desafíos. Ajá. Pero quiero retomar eso en un ratito. Me interesa qué es lo que vos ves en el resto de la región y si pensás que hay alguna enseñanza de la región que Argentina puede aplicar. A ver, de vuelta, yo te voy a hablar de mi sector, ¿no? Que es el que yo conozco y trabajo hace más de 20 años en esto. En los países que yo veo el negocio directamente es más simple, ¿viste? Es más transparente todo el sistema impositivo. Te hablo de Chile, te hablo de Uruguay, te hablo de Paraguay mismo. Nosotros desembarcamos en Paraguay hace 2 años. Tiene un sistema impositivo que a mí, yo no soy un experto en impuestos, yo sé vender hamburguesas y café, pero quienes trabajan conmigo y me explican el sistema impositivo de Paraguay es mucho más fácil. 10% y 10% y es más claro. Chile lo mismo, también es más, y eso genera para afuera más credibilidad, más confianza de los inversores que a mí me dejan trabajar más tranquilo. Si no, me paso mucho tiempo dando muchas explicaciones y al final del día para un ejecutivo lo que habla es nuestro estado de resultados, ¿no? Los inversores externos ven el retorno sobre la inversión y el estado de resultados. Entonces, yo insisto sobre lo mismo, Steffi, sobre que sea tan por ahí. El tema impositivo de Argentina es un tema, me parece que atacar de manera inmediata, ¿no? Porque hoy veníamos con una lógica de mucho consumo, ¿no? Hablando del 2022, 2023. Entonces, la lógica cambió de un día para el otro. El 2023 era un consumo altísimo, y a lo mejor nosotros estamos enfocados en tener inventarios altos para no perder el valor del inventario y con una dinámica distinta. Hoy los volúmenes son buenos volúmenes. A ver, yo recién hablaba con tu equipo antes de entrar al estudio, ¿no? Son buenos volúmenes hoy. Obviamente estamos bastante negativos contra el 2023, pero hoy por día, por tienda, en Argentina vendemos más que Chile, en unidades, en un Starbucks o en un Burger King. Pero cuando ves el estado de resultados se disipa y se fuma eso. Entonces para mí no es un tema de consumo, no es un tema de volumen, es un tema de tener una estructura de negocio impositiva que con ese volumen las empresas puedan generar flujo y generar margen y lo llevan a inversiones, claro, para abrir más tiendas y generar más empleo. O sea, obviamente que me gustaría vender más y nos gustaría vender más, sí, pero para mí hoy no es el problema del volumen, está en el otro lado. Les decía que me gustaría terminar esta conversación un poco refundando la narrativa sobre Argentina, ¿no? Vos decías, vienen a Argentina y cambian su perspectiva porque, claro, llegan a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad magnífica, increíble, entonces es medio inevitable, ¿no?, enamorarte de la ciudad y de lo que significa esta ciudad y la Argentina en general. ¿Qué le dirían ustedes o cuáles son los puntos que ustedes dicen Argentina en términos competitivos, en términos de productividad, es excelente en estas cuestiones? ¿Qué es lo que ustedes le comunicarían a alguien que está pensando en invertir como para vender la Argentina? Hay un montón de cosas. Primero que el país no puede ser más lindo. O sea, estoy de acuerdo. Del sur a norte no puede ser más lindo. Es una cosa impresionante y es demasiado grande además. Después diría que creo que Argentina tiene todavía un capital humano recontra importante. De hecho, bueno, me tocó viajar bastante y demás, y al lugar donde voy hay argentinos que la están descosiendo en todos lados y formados acá en Argentina. En ese sentido, a mí me daría bastante pena que esa ecuación empiece a cambiar, y lo estoy notando un poco, digamos que por estadísticas, no es que soy un experto en educación, pero sí se ven los números que cada vez les cuesta más. Esta idea de la movilidad social ascendente cada vez cuesta más, los jóvenes cada vez tienen menos incentivo a estudiar y demás, y hoy tenés un gap de cómo las empresas salen a buscar talento y no lo terminan consiguiendo, desde los estratos más bajos, porque no llegan a leer y escribir, hasta los estratos más altos, porque no consiguen ingenieros, digo, en distintos rubros, con lo cual ahí creo que hay un tema, pero en general Argentina, si yo lo comparo en términos educativos con el resto de la región, Argentina en general tiene un nivel de graduados muy alto, educación pública muy de calidad. Esas cosas son las que hay que tener cuidado de no perderlas, pero hoy siguen siendo algo muy favorable en relación a la competitividad. Y después creo, bueno, hay ciertos sectores que medio que se cae de maduro que la van a romper por sí solos. Y de nuevo traigo la energía, traigo la minería, traigo el agro. El agro ha dado mucho, pero tiene muchísimo para dar todavía. Y dentro de eso, que en general se piensa que el agro pones 3 granos y sale una soja, hay un nivel de tecnología que está creciendo y Argentina está medio en tecnología de punta en ese sentido y tiene mucha innovación. Así que yo creo que, de verdad, si volvemos al principio de la charla, algo de macro estable y algo de crédito que se puedan apalancar los proyectos, yo
Yo creo que Argentina tiene mucho, mucho para dar y todavía un capital humano muy, muy importante. Sí, te voy a hablar de lo mismo, del capital humano, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir afuera, ¿no? Y mis hijos también. Y hoy están viviendo acá en Argentina y ninguno se quiere ir. Hay una en la universidad, están en el colegio, y si yo alguna vez tengo una idea de irme a trabajar afuera de vuelta por algún tema de la compañía, dicen, nosotros nos quedamos acá, ¿eh? Están enamorados de Argentina, de sus amigos, de la ciudad, de todo. Yo ahí voy en contra un poco de la tendencia de los ejecutivos. Yo me quiero quedar acá y quiero ser exitoso en mi país y que mis hijos estén acá. La productividad de la mano de obra nuestra, de nuestro equipo de trabajo en Starbucks y Burger King, está en el tope de los rankings del mundo. Y nosotros medimos la productividad en términos de tiempo de servicio, cuánto tiempo pasa el auto por el Auto King, en cuánto tiempo tenés tu bebida, cuánto fila tenés que hacer para llegar a hacer tu pedido, un montón de cosas, ¿no? Estamos en el top, ¿viste? Tenemos una rotación baja, que eso también es otro indicador muy bueno de la calidad del empleo y aparte hace a la productividad también. Cuando vos tenés equipos que están entrenados y pasan mucho tiempo trabajando en una misma tienda, son más productivos, ¿no? Porque no tienen que estar aprendiendo de vuelta y todo. Entonces, te diría que el talento que hay en Argentina, de hecho, muchos países nos mandan a entrenarse sus equipos, cuando están por abrir un mercado, vienen a entrenarse acá. ¿Viste? De Starbucks Brasil hace poco estuvo en Argentina, de Perú vienen a entrenarse a Argentina y de otros países también. Así que somos una especie de escuelita. Yo diría que el recurso humano acá y el talento de los equipos que tenemos es de otro calibre. Me gusta que terminemos con esta visión de que hay mucho para dar, hay mucho para descubrir y que bueno, descubrir la receta del aumento de la competitividad, de la productividad, es una tarea de todos, ¿no? Del sector privado, del sector público, de los docentes, de las universidades, de los científicos también de Argentina que impulsan la innovación. Así que el mensaje es, hay mucho futuro y bueno, principalmente quiero agradecerles a ustedes por haberse copado, por haberse venido hasta acá a conversar en este primer episodio del ciclo de conversaciones que estamos impulsando desde el Buenos Aires Herald y desde AmCham, así que ¿la pasaron bien? Un placer, ¿Sí? Gracias y felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces así el primer episodio de AmCham y Buenos Aires Herald en esta serie de conversaciones sobre competitividad y particularmente sobre la productividad argentina. Pueden leernos en buenosairesherald.com, seguirnos en nuestras redes, que hay mucha información sobre Argentina. Nos vemos la próxima.